cómo superar la fragmentación política que existe actualmente en el país. Yo diría esto, el problema no es que haya polarización en el sentido en que haya distintos puntos de vista o dos grandes puntos de vista. Ese es el mundo. Pretender un mundo de unanimidades es un absurdo. Ustedes revisan en Estados Unidos, pues hay un gran debate, en Francia también, en España, en cualquier país donde haya, digamos, las posibilidades de distintas organizaciones políticas, hay distintos puntos de vista y eso genera polarización, digamos, en el sentido en que son polos, ¿sí? Pues puntos de vista diferentes. Lo que hay de particular en Colombia y que a mi juicio está siendo utilizado de mala manera y para manipular, es que esa controversia, que repito, es natural, se ha venido, digamos, convirtiendo o se convirtió desde hace mucho rato en un debate extremadamente agresivo. Yo lo resumo en una frase, pues, es como de caricatura, pero que tiene mucho fondo, que se volvió como una pelea de perros y gatos. Una pelea de perros y gatos en donde entonces ya no hay debate, ya no hay controversia civilizada, no hay una lucha de argumentos, sino que la cosa se va volviendo como una especie de competencia por agresiones, donde la verdad empieza a volverse un asunto secundario, sí, parecido un poco a lo que sucede en Estados Unidos. Si ustedes observan en Estados Unidos, las cosas también se han puesto de esa manera. Y ese tipo de controversia pues es definitivamente negativo porque pues facilita mucho el engaño. Nadie es más difícil de engañar en política y de confundir que aquel que tiene miedo o que está lleno de odio. Pues por ejemplo, aquí se ha montado un esquema que es absurdo. La mitad de los colombianos son guerrilleros y narcotraficantes y la otra mitad son paramilitares y narcotraficantes. Eso no corresponde con la realidad. Eso es una simplificación. Entonces, el contradictor a mí me dice algo y entonces yo lo que hago es descalificarlo o por una cosa o por la otra, dependiendo del punto de vista. Yo creo que eso no es positivo. Yo, si ustedes toman nota de cómo actúo, yo no utilizo ese sistema. Yo puedo ser vehemente en mis debates y puedo ser duro en determinado momento, pero siempre es con el argumento, con la razón, bregando a persuadir, a convencer, que es como debe hacerse la política. Mucha gente me dice, no, pero es que así no consigue votos. Digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su manera de ser. Mi única razón de ser en la vida no es conseguir votos. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora. Cuando esa polarización, además, está revuelta con violencia, porque este es un país que tiene una tradición de violencia muy, muy larga, décadas de violencia, pues esto se pone mucho más complicado porque, bueno, primero la experiencia nacional dice que toda esa violencia no arregló nada y lo empeoró todo. Esa es una frase que a mí me gusta repetir del padre. No arregló nada y lo empeoró todo. Pero más por otra razón, que yo lo he planteado en el Congreso varias veces, en el Senado. La violencia verbal puede o conduce a la violencia física. O sea, insisto mucho en esta idea. Lo que dispara las armas, aparentemente son los dedos, ¿no? Pero realmente son las ideas, es el pensamiento. Y un pensamiento ofuscado, cargado de odio, de miedo, etcétera, no es raro que termine diciendo, pues este tipo, ¿sí? Y le ponen 20 calificativos, le utilizan, ponen nombres del reino animal, o sea, que lo vuelven como una fiera a la que inclusive pues es más fácil de matar, porque si es una rata o es un no sé qué, es cierto, ¿sí? Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que ponerlos, o no en el simple hecho de que haya polarización en el sentido en que haya debate. Eh, unos, sí, bueno, siempre se encuentran los actos más de 8. No lo estoy oyendo, Henry, no le estoy oyendo. Se ¿Ahí te me va la escuchas? señal, intenta otra vez. ¿Ahí me escuchas? Sí, Ahí- sí, ahí sí. Ok, que en el último mes se han presentado múltiples masacres en el país a raíz de lo que usted dice, la polarización y todo esto. Entonces podemos decir que a raíz de la polarización la violencia se va a seguir agudizando en el país o va a seguir aumentando. Pues a ver, digamos esto primero. La polarización en Colombia tiene distintos orígenes.
y ha habido polarización y violencia política, por razones políticas, es una cosa que es conocida. Pero aquí también hay, digamos, violencia por razones del narcotráfico, para poner un ejemplo. Y hay violencia de la delincuencia común. Entonces, ahí toca ser muy cauto cómo se miran y cómo se analizan las cosas, porque son, digamos, orígenes distintos que probablemente exijan tratamientos diferentes. Pero bueno, en relación con esto de la violencia, sin importar cuál sea el origen, es espantoso y que está pasando, es realmente horrible, repugna al sentimiento democrático. Y aquí enfatizo en una idea que es clave. No hay asesinatos malos y asesinatos buenos. Todos los asesinatos son malos. O sea, si en las normas en Colombia no existe la pena de muerte para nadie, mucho menos puede existir la pena de muerte en eso que llaman que es que justicia por la propia mano, que es la negación de la justicia. Y ese es el origen de muchos problemas en Colombia. O sea, la persona o el grupo que descubre o establece que hay algo que no le gusta. Y entonces, en vez de ver cómo lo resuelve mediante mecanismos democráticos y legales, se siente con el derecho autorizado para echarse una pistola al bolsillo, un fusil o lo que sea, y salir a asesinar al otro, por la razón que sea. Y la vida ha demostrado que así no progresan los países ni se resuelven los problemas. Si esas violencias no se superan, va a ser muy difícil que los países puedan salir adelante. Hay un acuerdo mínimo que deberíamos hacer en medio de la polarización incluso, pero es un acuerdo que podríamos hacer, es ponernos de acuerdo en que el monopolio sobre la fuerza, el monopolio sobre las armas debe estar en manos del Estado y de las definiciones de la justicia. Gústenos o no el Estado, gústenos o no la justicia, pero ese tiene que ser un acuerdo básico, mínimo del proceso civilizatorio. La humanidad solo empezó a funcionar cuando aparecieron los estados con esta misión. Y ese podría ser un acuerdo en medio de la polarización y en medio del debate, por álgido que sea el debate, es poner un límite y decir, bueno, en este debate no nos matamos, ni decimos cosas que auspicien la violencia, ¿sí? Ni justificamos entonces el muerto bueno y etcétera, no, el asesinato bueno, no, de ninguna manera. Este es un tema que es súper clave desarrollarlo bien. Es que en Colombia llevamos más de medio siglo de violencia y que se ha resuelto. Yo repito, ninguna violencia arregló nada y todas las violencias lo empeoraron todo. Senador, soy partidaria que los polos deben existir para que haya democracia, pero también pienso que es momento de unirnos para poder sacar proyectos tan trascendentales que hay en este momento. ¿Qué acciones deben tomar los partidos políticos para poder sacar esos temas que son tan trascendentales para el país? Ahí la unidad, yo diría, Melissa, que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, análisis diferentes sobre las causas de los fenómenos y entonces tenemos soluciones diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy, el presidente Duque acaba de expedir un decreto, el gobierno nacional, un decreto para disminuir los pagos salariales, o sea, para pagarles menos a los trabajadores colombianos. Entonces ya va a haber Colombia salarios por debajo del salario mínimo, va a haber pensiones del orden de 100.000 pesos mensuales, cuando hoy mínimo son las del salario mínimo. Esos trabajadores ya no van a estar en el régimen contributivo, sino en el subsidiado, que es una salud más mala, ¿sí? Eso lo pongo como un ejemplo. Entonces ahí, aun cuando yo quisiera unirme con quienes expiden ese decreto, pues no nos podemos unir porque no estamos de acuerdo. Y así podríamos decir sobre otras cosas. Por ejemplo, yo soy de los que creo que con la pandemia se refuerzan los criterios de que este modelo del neoliberalismo, del libre comercio, de los TLC, no le sirve a Colombia. Pero bueno, el presidente Duque y sus amigos consideran que sí y que hay que seguir con eso. Entonces ahí no hay cómo ponernos de acuerdo. No hay cómo ponernos de acuerdo, esa es la realidad. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Pues en la lucha política. En el 2022 va a haber elecciones y entonces, bueno, los colombianos votarán por unas políticas o por otras. O bueno, o los que creemos en la movilización democrática, sin violencia, sin destruir la propiedad pública y privada, también pensamos que la movilización es una forma democrática de reclamar y de buscar que las cosas no se hagan tan mal como las está haciendo el presidente Duque. Entonces, digamos que el sueño del unanimismo no corresponde con la realidad, no es de la naturaleza humana el unanimismo, que no quiere decir
que a pesar de las muchas diferencias no podamos hacer acuerdos mínimos. Yo mencioné ya uno, monopolio del Estado sobre la fuerza. Ese es un acuerdo que nos conviene a todos, porque ahí no hay sino perdedores. Pero ya en otros temas, por ejemplo, hay unos que decimos, no, la educación debe ser fundamentalmente pública, gratuita, pagada por el Estado y de alta calidad, y otros que dicen, no, la educación debe ser es privada, y resulta que si es privada es mala para casi todos, porque la educación buena es cara y los pobres no la pueden pagar. Entonces, ahí tenemos desacuerdos sobre el sistema de salud, o yo digo, ¿cómo están importando 14 millones de toneladas de productos del agro? Y el gobierno le parece que eso está muy bien, entonces ahí no hay cómo ponernos de acuerdo, pero no nos lamentemos, porque de esa lucha democrática es que van avanzando las ideas correctas. O sea, hoy, por ejemplo, las mujeres no son tan maltratadas, por lo menos en las leyes, como lo eran antes. Cuando yo estaba niño, las mujeres no tenían ningún derecho. Es la lucha y el desacuerdo lo que ha hecho que las mujeres avancen en sus derechos. Ahora, falta mucho por recorrer, pero es que nos toca vencer a quienes creen que la mujer es un animal de pelo largo y corta inteligencia, y entonces lo que hay que hacer es maltratarla. Pero en esa lucha, en el debate, en la controversia, es como progresan las sociedades, o si no todavía estaríamos como en los tiempos de Roma, tirándole los cristianos a los leones y ese tipo de cosas. Senador, bien le decía usted que a partir de esta pandemia que estamos viviendo, pues el país se va a ver enfrentado a una gran crisis económica posiblemente y social. ¿Cómo visualiza usted lo que viene después de que salgamos o termine esta pandemia? El futuro de Colombia, ¿cómo lo visualiza usted? Pues ojalá la pandemia en la parte de salud termine rápido, aun cuando no lo veo. La verdad es que esto está muy complicado, no hay certezas de nada. Esperemos que esta especie de apertura que están haciendo no nos obligue a una nueva reclusión bien fuerte en las próximas semanas. O sea, el problema de salud está lejos de estar, de haber claridad de una solución en el corto plazo. Lo de la vacuna no se sabe, los medicamentos, etc. Pero además la situación de la economía tengan esa certeza, Melissa y Henry. Mire, los daños a la economía son tan grandes que pasarán lustros o décadas antes de recuperar el terreno perdido. Eso es una cosa que los que estudiamos economía sabemos. Así, o sea, destruir una empresa y unos empleos, o una actividad económica cualquiera y unos empleos, eso usted lo hace así. Pero reconstruir eso o construirlo nuevamente, pueden pasar décadas. Esa es la historia. Y entonces por eso lo que está pasando es de tanta gravedad. Pero además por una cosa que completo. Buena parte de esta crisis ya estaba antes. O sea, en marzo ya el desempleo era la mitad de lo que es ahora, que era muy alto. O sea, no es cierto que tan de malas el doctor Duque lo bien que estaban las cosas y le cayó la pandemia. No, esto venía súper mal, íbamos así. Íbamos para una crisis parecida a la que estamos viviendo. Y por supuesto que la solución se aleja más si ellos insisten, el doctor Duque y Carrasquilla insisten en seguir haciendo lo mismo. Pues porque veníamos mal antes de la pandemia, las medidas que toman en la pandemia son equivocadas y van a seguir tomando más en el mismo sentido, pues la crisis económica se va a alargar. Sí, ahora viene la lucha social, la lucha política, eso en algo puede contrarrestarlo, pero la verdad es que yo no soy pesimista, vienen tiempos muy, muy complicados y de ahí que algunos estemos luchando tanto por pensar un país diferente. Por ejemplo, yo estoy planteando, hay que renegociar los TLCs. En ambiente de TLC no hay agro ni industria en Colombia porque los TLCs se los inventaron para destruir el agro y la industria de Colombia. Para eso se los inventaron, yo lo advertí desde 1990 y ahí están todas las cifras. Entonces, las cosas están muy complicadas y la única solución es cambiar las cosas como se vienen haciendo. Decía Einstein, no se lo atribuyen a él. Si usted quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Entonces, si en las elecciones de 2022 eligen a un partidario del doctor Duque, a quienes piensan de esa manera, bueno, pues seguirá pasando lo mismo que viene pasando. Usted habla de los TLC. ¿Cree que los TLC han ido en desventaja en contra del agro? No, pues horrible. Imagínense que cuando empezó esto del libre comercio, que empieza antes de los TLC con la apertura de 1990. Colombia importaba por ahí 500.000 toneladas de alimentos. Hoy estamos importando 14 millones de toneladas.
El propio gobierno de Estados Unidos reconoció que en la primera década de la apertura de César Gaviria se perdieron 700.000 hectáreas de cultivos transitorios. Hoy está sentenciada a muerte la actividad lechera láctea de Colombia. Está sentenciada a muerte el arroz, están sentenciados a muerte. Vienen con nuevos tratados. No es posible que eso funcione. Llevamos en este debate, yo llevo pues 30 años. En estos días publiqué, ojalá lo busquen, lo pueden leer el fin de semana pasado, un artículo con todas las cifras del libre comercio. Esto es un desastre, porque les repito, esto lo impuso el Banco Mundial, no lo digo yo, lo dijo el exministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama en 1990. Lo impuso el Banco Mundial para beneficiar a las potencias económicas y se han beneficiado. A Estados Unidos, a la Unión Europea les ha ido de maravilla, pero Colombia y todos los países como Colombia nos hemos hundido, y entre las pérdidas que están más fáciles de demostrar matemáticamente está la pérdida del sector agropecuario, donde no hemos ganado nada. Estamos exportando el mismo café, el mismo banano, las mismas flores que se exportaban antes, y el mismo petróleo y el mismo carbón, pero con este agravante. Para haber seguido exportando eso, Henry y Melissa, no se necesitaba libre comercio. O sea, nosotros teníamos el derecho a vender sin aranceles desde antes. O sea que lo que hicimos fue regalarles el mercado interno y no ganamos absolutamente nada. Miren las cuentas y ustedes verán que nos fue o nos ha ido supremamente mal. Entonces, si esto no lo cambiamos, yo en esto tengo que ser honrado. Yo no me puedo parar a plantear que vamos a cambiar a Colombia y no se cambian las causas del desastre. Si uno no cambia las causas de las enfermedades, pues no puedes solucionar las enfermedades. La enfermedad, la fiebre es un síntoma de un mal. Hay que encontrar la causa de ese mal. Senador, y nuestra última pregunta era con respecto a lo que estábamos hablando, las elecciones del 2022. Para nadie es innegable que ya hay nombres rondando y pues nos gustaría saber, en su opinión, cómo visualiza el escenario político de las elecciones de 2022. Yo como desde el 20 de enero de este año anuncié por todos los medios de comunicación que presentaría mi nombre o que aspiraba a presentar mi nombre como una candidatura a la presidencia de la República. Ese es un hecho. Ya en ese momento había otras candidaturas presidenciales en Colombia. Terminan las elecciones un domingo a las 5 de la tarde, a las 5 hay un minuto, ya arrancó la otra campaña electoral, esas son características nacionales. Entonces yo anuncié desde enero y estoy en eso. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. En el Polo estamos mirando cómo se va a resolver este asunto. Hemos acordado, hace unos días acordamos que iríamos con candidato propio del Polo a esa campaña electoral. Ese candidato promovería algún tipo de acuerdo nacional. Yo desde enero propuse un pacto nacional, un gran pacto nacional en lo social, sectores populares, urbanos y rurales, clases medias también urbanas y rurales, los empresarios que quieran estar en este proyecto de crear empleo, empleo, empleo. Pero para poder crear empleo, empleo, empleo hay que crear riqueza, crear riqueza, crear riqueza. Y eso exige, como ya he dicho, renegociar los tratados de libre comercio, cero tolerancia a la corrupción. Bueno, muchas cosas más. Pero bueno, en eso estamos, yo ya estoy en eso, hay otros que también están en eso. Ya llegará el momento de las definiciones, estamos lejos todavía. Creo que estamos en el momento que yo llamo de patos al agua, que todo el que crea que tiene propuestas para hacer, pues que se lance al agua. Y ya iremos viendo y los colombianos irán viendo qué opciones respaldan. Senador, o sea que desde su partido es posible visualizar alguna alianza estratégica hacia esos objetivos que ustedes tienen planteados. Pues está planteado y acordado que promoveríamos pactos nacionales, acuerdos nacionales sin exclusiones. Pero insisto, es demasiado temprano para entrar a hablar de eso. Cada día trae su afán. Es un error en política usted empezar a tomar definiciones que son como para el final del año entrante, empezar a tomarlas desde ya. Uno no puede atravesar los ríos sino a los que haya llegado. Y ya, esa es la vida. Ustedes no pueden hacer el semestre 10 de su carrera desde el segundo semestre. Eso no se puede decir. Entonces, vamos por parte. Entonces, de momento estamos, en el caso mío, en la situación de que estoy haciendo mi planteamiento y ya veremos eso cómo evoluciona. Senador, no, pues yo digo que muchísimas gracias. En verdad, aparte nos diste una primicia. Muchísimas gracias, en serio, Bueno.
por el tiempo y por apoyarnos con nuestra maestría. Mil gracias, Con senador. mucho gusto, Melissa. Saludos a Marino, ¿no? Sí, Senador, señor. muchísimas gracias, Y a muy todos sus amable por su compañeros. tiempo. Muchas gracias. Bueno, Que esté te bien, mando un feliz abrazo, tarde. que esté muy bien. Hasta luego, gracias.